Salmo 72. El reino de un rey justo, para Salomón. Oh Dios, da tus juicios al rey, y tu justicia al hijo del rey. Él juzgará a tu pueblo con justicia, y a tus afligidos con juicio. Los montes llevarán paz al pueblo, y los collados justicia. Juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso, y aplastará al opresor. Te temerán mientras duren el sol y la luna, de generación en generación. Descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada, como el rocío que destila sobre la tierra. Florecerá en sus días justicia y muchedumbre de paz hasta que no haya luna. Dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Ante él se postrarán los moradores del desierto, y sus enemigos lamerán el polvo. Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Los reyes de Saba y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él. Todas las naciones le servirán. Porque él librará al menesteroso que clamare, y al afligido que no tuviere quien le socorra. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso, y salvará la vida de los pobres. De engaño y de violencia redimirá sus almas, y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. Vivirá y se le dará del oro de Saba, y se orará por él continuamente. Todo el día se le bendecirá. Será echado un puñado de grano en la tierra, en las cumbres de los montes. Su fruto hará ruido como el Líbano, y los de la ciudad florecerán como la hierba de la tierra. Será su nombre para siempre, se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Benditas serán en él todas las naciones, lo llamarán bienaventurado. Bendito el Señor Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito su nombre glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. Aquí terminan las oraciones de David, hijo de Isaí. Buenos días al grupo de Iglesia Bautista Reformada de la Gracia, del habla del Señor Jesucristo, lo que están escuchando por YouTube. Como todos los sábados tenemos por costumbre, se lee un salmo. En esta ocasión le ha tocado a la hermana Diana leer el salmo número 72. Voy a hacer una pequeña reseña histórica nada más y voy a ir a la explicación del salmo porque es muy amplio en el día de hoy y es un poco difícil de entender esto, pero con el poco tiempo que tenemos, estos 17 minutos, vamos a hacer el intento. Este salmo está hablando, o es una oración, se cree que es una oración de David para Salomón, porque si ustedes leen el salmo dice para Salomón. Entonces es una oración para Salomón. Se cree que era ese pacto David que hizo Dios con David. No sé si han estudiado la teología pactual, pero Dios es un pacto con David. Para eso tendría que estudiar todo lo que es la teología pactual. Este es el último de esos pactos antes de llegar al nuevo pacto. Todos estos pactos estaban asociados, ¿no? Pero es una oración por el gobierno eterno, universal, y él hace una oración especial. Está un poco asociada con el Salmo 2, o ese dominio universal de un rey que iba a venir a gobernar. A mí, lamentablemente, no le puedo explicar todo lo que es el pacto davídico. Voy a tratar de hacer de grandes rasgos por ahí. El canal de prédica está ahí, pero este salmo, podríamos decir, es un salmo, una oración, pero era para los herederos del linaje de David. Para eso tiene que conocer un poco esa teología pactual con el rey David, ¿no? Y era para Salomón, aunque tenía un cumplimiento, podríamos decir, profético, que iba a apuntar al rey verdadero, que era ¿quién? El Señor Jesucristo. Y entonces, aunque era para los hijos de David, del linaje de David, que tenían que cumplir la misión que Dios le había asignado. O sea, ¿qué era? Bueno, un rey debía gobernar bien a su pueblo, proteger al pobre y al necesitado, y bendecir a las naciones todo, como lo explica el Salmo número 2. Y tenía una esperanza, podríamos decir, mundial que iba a ser, y esto se iba a cumplir con el Señor Jesucristo. Entonces esto está anunciando este heredero, podríamos decir, futuro, que iba a venir desde David, y sabemos que es el Señor Jesucristo. Él iba a traer esa luz a todas las naciones. Está un poco ligado también con el pacto abrámico, ¿se acuerdan? Un poco dicotómico.
Bueno, no me da tiempo de hablar de estas cosas, pero es así. Ahora voy a contar un poco de este salmo, vamos a decir, de este pacto davídico, porque es una oración, bien está aplicada para el hijo, dice para Salomón, pero cualquiera que lee el libro del Antiguo Testamento o Reyes se da cuenta que Salomón falló, como fallaron la mayoría. Entonces, ¿qué sucede? Vamos con estos 14 minutos que me queda, menos de explicar un poco el pacto davídico, un poco para explicar este Salmo número 72. Acuérdense, Moisés había muerto, viene, disculpe la velocidad que hablo, viene Josué, este libertador que iba a hacerlo entrar a la tierra y llevaría a Israel a la conquista de las tierras de Canaán, ¿se acuerdan? Pasado todo ese tiempo, viene después unos jueces. Ustedes saben, siempre lo mismo. Ellos agarran, no sé, aunque Dios lo iba a bendecir con muchas cosas y le promete, iba a cumplir, ellos se iban en pos de ídolo, en la prosperidad y en todas esas cosas, y otra vez se olvidaban de Dios, otra vez clamaban, Dios los entregaba, y todo termina así siempre. Que ellos hacían lo mismo, una sucesión de jueces que venían constantemente, porque ellos violaban constantemente los pactos, cada uno hacía lo que bien le parecía, y así termina este libro de jueces, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? No había un juez que, vamos a decir, o alguien que estuviera guiando, cada uno andaba como bien le parece, al no haber. Entonces, todo esto termina, o podríamos decir, empieza con la necesidad de que haya alguien que lidere. ¿Qué es? Porque es un rey, alguien que estuviera para gobernarlo. Por eso está la iglesia está Jesucristo reinando, pero hay iglesias o lugares o cabezas donde gobierna y no lo hacen solo. Hay algo que él ha dejado para gobernar, que es la Biblia. Entonces, por medio de eso, que él los ilumina, los protege, los guarda, ¿sí? Y había una promesa que iba a venir. ¿Qué se le iba a dar también? Esa promesa se le había prometido a Abraham, ¿se acuerdan el pacto dicotómico que le promete a él? Esa sucesión de pactos, después viene el mosaico y otros. Pero bueno, ellos querían un rey. No estaba mal, porque en Deuteronomio 17 él había dicho que iba a venir un rey. No me da tiempo de explicar todo en estos minutitos. Pero sí, el problema con esta nación es que querían un rey, pero como las otras naciones, ¿sí? No como el rey como que Dios había prometido. El rey verdadero de Dios debía liderar. Pero si ustedes miraban las otras naciones, no lo hacían así, lo hacían, eran déspotas, se enseñoreaban sobre las personas, le sacaban. Pero este rey que iba a venir tenía que liderar al pueblo con santidad. Y tenía que evitar la degradación moral. Para eso tendría que tener algo en su corazón, con que liderar. Ese era el rey que Dios había prometido. Tenía poder. Pero este rey, aunque eran estos que antes de venir Jesucristo tenían una copia de algo. Las escrituras. Lamentablemente muchos de ellos quisieron gobernarse bien según lo que bien les parece, se guiaban por los jóvenes, ¿se acuerdan los hijos de David? Después que no está David, no está Salomón, no le hicieron caso a los ancianos, aunque los ancianos le decían esto cómo gobernar, pero ellos no querían hacer caso a la Biblia, la palabra de Dios que estaba en el Antiguo Testamento. Entonces, así usted ve una sucesión de buenos y malos reyes. El primero, ustedes saben quién es, que viene. Bueno, Samuel, porque ellos eligieron un hombre con alto aporte, que estuviera bien, pero eso a Dios no le agradaba. Entonces, ¿qué sucede? Todo podríamos decir, sucesión de reyes empieza con él. Pero hasta llegar a segunda de Samuel capítulo 7 versículo 12 al 17, aunque no aparece literalmente como un pacto davídico, porque eso aparece más adelante. No me acuerdo, en el Salmo 89 versículo 3 y 4, ahí sí, ahí se dice pacto con mi escogido. Juré, David, mi siervo, diciendo, ahí sí. Pero en 2 Samuel capítulo 7 versículo 12 al 17 también habla de un pacto. Las promesas que tendría que cumplir. Bueno, no me da tiempo de hablar de eso. Las promesas condicionales y las promesas incondicionales, ¿sí? Que iba a cumplir. Las incondicionales iba a cumplir Dios, que iba por medio de su Hijo. Bueno, Israel iba a ser, escuche bien, Dios trata siempre con algo, no se olvide algo, trata con cabezas, ¿sí? No trata, en este caso hay un cabeza federal que sería el rey. En este pacto, ¿sí? Este rey obedece las cosas, hace bien las cosas, todo el pueblo es bendecido. Hace malas cosas, todo el pueblo es maldecido. Entonces, para que puedan entender, el rey debía ser fiel. Pero para eso tenía que tener no lo que él quería. Era la Biblia o la palabra de Dios.
Lamentablemente ya lo dije, no todos cumplieron esto, porque ustedes saben, David peca, hay consecuencias. David le dice, bueno, te perdono, sí, le dice el Señor, pero a causa de esto tu reino va a caer y van a empezar todo lo que hiciste en oculto y a salir. Lo perdonó, pero hubo consecuencias. Después, usted de acuerdo, los hijos de él empiezan a portarse mal. Salomón también se va en pos de mujeres idólatras, le decía que no se juntara con inconversos o con inconversas, y estas inconversas lo llevaron a adorar a lo que era el Dios verdadero. Pero el Señor había prometido en Génesis 49, versículo 10, que no será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies hasta que venga el Siloé, el que en él se congregarán todos los pueblos. Había una promesa, ¿se acuerda que se le había que iba a venir de la tribu de Judá, que iba a venir el Mesías? Bueno, es así. Y aunque pasó todo eso, ellos se portaron, por el libro de Reyes ustedes ven toda la genealogía de los reyes de Judá y todas las cosas malas que hicieron. El Señor se mantenía, aunque el pábilo humeaba, estaba ahí, siempre había una promesa de que iba a venir alguien. Esa es la promesa que le había hecho Dios a David, una promesa incondicional. Que de su sangre iba a venir alguien que iba a reinar eternamente sobre el pueblo de Dios, a pesar de que el pueblo de Dios era infiel. Él iba a seguir siendo fiel por su palabra, y él iba a dar la estabilidad a ese trono eternamente. Ningún hombre podía hacer eso. Nadie puede hacer, ningún presidente, ni nada, mírelo. Nadie, cada uno busca lo suyo. Pero este rey era un rey que iba a venir en un futuro. Lamentablemente muchos sistemas de interpretación se centran en Israel, en la mayoría de las iglesias, pero ese rey llegó y está reinando. Y bueno, y eso es lo que habla este pacto davídico, lo que está orando David, aunque David dice para Salomón, sabemos que Salomón se desvía después él no cumple eso, aunque era un pacto incondicional y un pacto condicional, dependía de la obediencia, de esa obediencia que tenía el rey para ser obedientes ellos, y el pueblo será bendecido. Por eso que ustedes ven que creo que más adelante ellos se desvían y van en cautiverio. Dios le perdona a él, porque Dios le dice que guarde los preceptos. ¿Se acuerda cuando habla con Salomón? Se le aparece, o sea, él pide sabiduría. ¿Por qué pide sabiduría? Porque él quería, de alguna forma quería gobernar bien. El hombre quiere, amados, en su corazón hacer las cosas bien. Lo que sucede es que la ley de Dios no es mala. La pecaminosidad que está dentro del hombre natural, incluso de los regenerados, que ahora pierde el poder, pero todavía está, no sirve. No es que porque fíjese que el Señor, cuando se le aparece a él, para que le hablara a David, le dice que guardara los preceptos del Señor y andara en los caminos y observara los estatutos y los mandamientos, todo lo que estaba escrito en la ley de Moisés. Y así lo iba a confirmar él, iba a haber un trono por siempre. Solo que no pudo hacerlo él. En Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 1 al 8, ustedes saben. Dice que Salomón amó además las hijas de Faraón. A él le gustaba, por decir, las mundanas. Y eso es el problema cuando a un cristiano le gustan las mundanas o le gustan los mundanos. Desvían. En este caso, el hombre debía, para gobernar bien, tenía que estar con las de su pueblo. En este caso, él se fue con mujeres extranjeras. De Moab, de Amón, de Edom, y todos esos desviaron, ustedes saben. Se inclinaron el corazón a los dioses ajenos. Y él empezó de a poco a guiarse hasta las diosas esas de Astoré, las diosas de los Sidonicios, de Milcón y todos esos, ustedes saben. Y ahí se divide el reino, ustedes conocen todo eso, cautiverio, durante tiempo. Dios igual prometió, sí, iba a venir, pero ellos tenían que pagar una consecuencia. ¿Cuál era? 70 años de esclavitud. Y de ahí hubo algunos que se mantenieron, o sea, fueron en sufrimiento todo, pagando por lo que hizo otro. Pero aún así se mantenían, Daniel, Jeremías y otros estaban ahí. Y eso era, iba a venir un rey verdadero, y era el Señor Jesucristo. Él era el verdadero Señor Jesucristo que va a construir el templo de Dios. Y Él es el verdadero rey. Salomón levantó algo así, pero Él es el templo verdadero. Y aparte de Él es que se está construyendo un templo ahora. No es en Jerusalén como es toda esta gente de ahora.
Es ahora, el rey está reinando. ¿Dónde está? Esto, mire, escuche. Esto es el templo. El sacerdote es cada uno de nosotros. Por eso Dios dice, no se mezclen. ¿Por qué? Porque este es el templo. Cada vez que una persona se mezcla con otro, infiltra un enemigo adentro. Entonces el rey verdadero es el que iba a guardar a su pueblo. ¿Puede entender? Es algo espiritual. Cristo no es como están diciendo, estamos construyendo un tercer templo allá y va a venir el Señor a reinar. No, cuando el Señor venga viene a juzgar, amados. No viene a reinar 1000 años. Él desciende ahí un juicio. Entonces todas esas mentiras de las películas de Hollywood cristianas, que viene el anticristo y los persigue, no es así. Ya está la persecución, todos esos que están en contra del Señor. Se puede quizá levantar uno, pero él apenas venga el Señor los va a matar. Se va a acabar. ¿Y esto usted dónde lo ve usted? También me da tiempo de hablar de todo esto. Pero, ¿cuándo se cumple? Escuche, acuérdense, yo estoy dando la serie de Pedro. Este domingo empiezo con segunda de Pedro. Pero Pedro, cuando se levanta este hombre lleno del Espíritu Santo y habla en Hechos capítulo 2, versículo 29, dice así. Y él habla del pacto davídico. Dice, él, acuérdese, yo lo parafraseo, pero dice, esto ocurrió con la resurrección del Señor Jesucristo. Esta era la simiente prometida de David. Y Pedro lo dice con estas palabras. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo del juramento de Dios, le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, de que su alma no fue dejada en el Hades ni su carne vio corrupción. Amados, está hablando el Salmo número 110, habla de esto, del que el Señor está sentado. Lea Filipenses 2, dice que el Señor lo levantó y está sentado ahora para que toda rodilla se doble ante Él. Ya está reinando Él. Reina también en toda la humanidad, pero también ¿dónde reina? ¿Dónde lo busco? ¿Arriba, abajo? No, está acá. Adentro de nosotros, nuestra mente, nuestro corazón, en nuestra voluntad. Él dirige todo. ¿Qué dejó? Su Santo Espíritu. También dejó iglesias locales, pastores, para que estén gobernando. Son pocos los que están ahí dentro de ese reino. Cada uno hace lo que bien le parece. Pero hay un rey que está gobernando ahora. Está allá. Algún día va a venir físicamente. Y todo ojo le verá que le ha traspasado. Aquello que le esperamos y estamos mirando que algún día descienda. Mientras Él habita acá, dentro de nosotros, en su templo. Se fue, pero Él está acá. Este es el templo. Está acá dentro de nuestro corazón. Y algún día va a descender Él. Y todo esto que usted ve se va a acabar. No habrá lágrimas, llanto, sufrimiento, nada de esas cosas. Todas las cosas serán hechas nuevas. Ya empezaron a ser nuevas. Este reino, ¿dónde empezó? Adentro de nosotros. Nosotros somos la nueva creación que va a poblar todo este mundo. ¿Puede entender eso? Y el salmista, para ir terminando esto segundo hablaba de esto. Él pensaba que era Salomón. Veía venir, usted lea Román, otras partes, va a saber que venía de la genealogía de David. Ya vino. Está reinando, como dice 1 Corintios 15. Y va a venir por segunda vez, por su pueblo que le espera. Así que aliente su corazón y afírmese en las verdades. Que tenga un bonito día y lo veo mañana si quieren participar en el servicio de adoración pública. Vamos a empezar segunda de Pedro. Y nos vemos el domingo que viene con el salmo que a mí más me gustó, o me gusta, que es el Salmo 73. Así que hasta el próximo sábado.